unidad del curso. Yo esperaría que para finales de agosto hayamos completado la parte del curso y nos quedamos puramente con las actividades de zona. El día de hoy acomodé el lugar, les mando el orden de los casos clínicos. Esta semana no habrán casos clínicos, ojo con esa parte. Vamos a tener clase toda la semana. El próximo viernes, absolutamente todos los grupos deberán haber enviado su caso clínico para que todos compitamos en las mismas condiciones. ¿Ya? Y sí los van a exponer con las fechas que nos... En el orden. Las fechas no las vamos a establecer en el orden que quede establecido, o sea, pasará primero el grupo tal, y en ese orden. ¿Cómo vamos a saber cuándo? Como todos van a tener su caso clínico hecho, ¿sí? Tienen desde hoy hasta el otro miércoles para entregarme el caso, todos, absolutamente todos en igualdad de condiciones, y todos sabían que teníamos que investigar algún caso. Por lo tanto, yo creería que casi todos tienen casos. ¿Alguien que tenga alguna duda? Licenciado, con respecto a los casos clínicos, tengo una duda. Decime. Tu cámara, sí te miramos recién levantada. Perdón, es que me tocó entrar al teléfono porque se me trabó el tiempo. Pero el teléfono también tiene cámara. A ver, Angelín. Fíjese que yo tengo una duda. Por ejemplo, si yo conseguí un caso clínico y tal vez otra persona consiguió por X o Y motivo algo similar o igual al mío, en ese caso podríamos hacer de que, por ejemplo, yo podría comunicar de alguna forma a los demás coordinadores o no importaría que se repitiera el caso. Muy buen punto, muy buen punto. Lo único que no vamos a repetir, ojo con esta parte, lo único que no vamos a repetir es el caso. O sea, que casualmente sea doña JTB, que consulta por dolor en hipocondrio izquierdo y antecedentes de diabetes, y es la misma. O sea, solo eso no lo vamos a permitir. ¿Sí? Entonces, ¿a quién se lo anulamos o a quién se lo dejamos? No nos vamos a complicar, como van a mandarme los casos a mi correo, yo voy a llevar el orden de cómo entraron. Y entonces, ¿quién va a conservar el caso? El primero que lo mande. Ojo con esa parte. ¿Quién va a conservar su caso clínico? El primero que lo mande. ¿Sí? El primero, pues, la diferencia puede ser minutos. ¿Sí? Una pregunta, porque estoy cerca de un taller y están trabajando algo con pulidoras. ¿Me escuchan a mí o se escucha mucho la interferencia de la pulidora? No, no. ¿Me escuchan a mí? Sí. No se oye el ruido de la pulidora. Al fondo se escucha, pero se escucha más usted. Mándeme. Sí se escucha usted, Lili. Sí, va, nítido. Por favor, hoy todas las dudas me las escriben porque yo sí tengo dificultades para oírlos. ¿Ya? Porque sí oigo mucho ruido aquí. Entonces, sus dudas me las escriben. Bueno, si alguien envió a las 9:37 y alguien envió a las 9:38, y me ay, pero es que es un minuto, sí. El primero que entre, con ese caso nos quedamos. ¿Sí? Ojo, si alguien de pura casualidad envía el mismo caso, le voy a dar un par de días más para que a ese grupo que pueda estar, al que le vamos a anular el caso, le daré un par de días, pero obviamente veré que no me vayan a tratar de hacer gol mandando, ay, yo ya tengo mandemos el mismo, total, él dijo que me va a dar 2 días. Si yo miro que hay similitudes exageradas, porque que sea el mismo caso no quiere decir que lo vayamos a presentar igual, ¿sí? Si las similitudes son exageradas, anulo el caso para las 2 personas, para los 2 grupos, y la nota es 0. O sea, no vayan a tratar de hacer gol, mucha. Yo sí leo sus casos, ¿de acuerdo? Bueno,
No sé por qué tenemos tan poquitos hoy. Hoy es de los días que menos personas tenemos. De repente ya se repitieron varios. Bueno, vamos a empezar con la clase. Por favor, me interrumpen. No van a tener problema en interrumpirme. Y me escriben la pregunta, porque yo tengo problemas para escucharlos, no de señal, sino para escucharlos. Bueno, vamos a hablar un poquito de las enfermedades virales producidas por artrópodos y roedores. Bueno, vamos a llamarle arbovirus y a los virus que son transmitidos por insectos, ¿sí? De una vez, toda vez que alguien les diga arbovirus, nos lo guardamos en el alma, transmitido por insectos, ¿sí? Y vamos a hablar también de ciertos virus que son transmitidos por algunos roedores. Entonces, entre ellos tenemos varias familias: Arenaviridae, Butyaviridae, Flaviviridae, Reoviridae y Togaviridae. Los arbovirus son transmitidos por artrópodos y se transmiten de un hospedador a otro. ¿Qué característica tienen estos arbovirus? Que parte del ciclo vital de este virus se da en el artrópodo, que termina siendo el que lo transmite. Este artrópodo jamás se infecta, o sea, jamás vamos a ver un zancudo con dengue, nunca, pero sí transmiten el dengue. No vamos a ver uno con Zika, pero sí transmiten el Zika. Entonces, sí vamos a entender cómo es que funciona esto del ciclo vital. El vector adquiere el virus de por vida. Vamos a quitar la palabra infección, porque estoy diciendo que nunca se infecta, nunca se enferma. Entonces, el vector adquiere el virus de por vida una vez que este lo succiona. Y el virus se va a diseminar en los tejidos del artrópodo sin señales de enfermedad, que era lo que les decía. Entonces, estos artrópodos, por donde quiera que los miremos, son poseedores de... Pongo micrófono. Bueno, ¿a qué enfermedades le vamos a poner ojo? Escucha, ¿quién tiene activado el micrófono? Cindy Rodríguez, su micrófono. Gritos. ¿Sí? ¿Qué manda? Cindy, perdóname, es que en serio no escucho. Escribime tu duda, porque de verdad, yo no los escucho. Yo tengo aquí en el oído una pulidora. Entonces no tengo buena recepción de sonido. Bueno, mientras Cindy plantea su pregunta, hablaremos de fiebre amarilla, dengue, encefalitis B japonesa, encefalitis equina occidental, equina oriental, fiebre del Nilo y encefalitis de San Luis. Le vamos a poner ojo a con las que vamos a tener posible contacto. Las otras las vamos a estudiar. No serán tema de evaluación, que nos quede claro. Fiebre amarilla, dengue, aquí no la tenemos. Fiebre amarilla, dengue, Zika, chikungunya, son a las que les vamos a poner principal ojo para fines de evaluación. Las enfermedades transmitidas por roedores se mantienen en transmisión directa, intraespecífica e interespecífica. Entre las enfermedades transmitidas por roedores tenemos hantavirus, fiebre de Lassa, fiebres hemorrágicas sudamericanas, y para suerte de nuestra no somos un lugar que vaya a ser endémico para ese tipo de enfermedades. Pero sí tenemos que saberlo como profesionales de salud. De los arbovirus existen al menos unos 100 que pueden ser patógenos para el ser humano. La infección se cree que es accidental y solo es parte del ciclo vital. O sea, ningún zancudo anda repartiendo dengue porque quiera. Ya es totalmente... Nos pican por sus necesidades de alimentación, pero no porque sean unos terroristas.
Son excepciones de estos casos, la fiebre amarilla urbana y el dengue. Bueno, tenemos 3 síndromes a los que les tenemos que poner ojo. Fiebre de tipo indiferenciada con o sin exantema maculopapuloso y que normalmente es benigno. Encefalitis que a menudo con una tasa de mortalidad bastante elevada y fiebres hemorrágicas, ¿sí? Estos son los 3 síndromes principales cuando hablamos de arbovirus. Algunos virus pueden clasificarse con más de algún síndrome. De hecho, existen arbovirus que pueden tener cuando menos 2. Y las manifestaciones hemorrágicas son como que la guinda para comprometer más al individuo que está expresando la enfermedad. Bueno, entre los alfavirus y flavivirus, hay una familia, en la familia Tobacteridae, el género alfavirus consta de 30 virus, tiene distribución normal. Los alfavirus pueden ser inactivados por calor, solventes, lipídicos, detergentes, fenol y alcohol. Los arbovirus pertenecen a los flavivirus de la familia Flaviviridae, que consta de unos 70. Entonces, si vemos aquí solo en virus y flavivirus, tenemos 100 virus que pueden afectar al humano. Son transmitidos por artrópodos, así como por roedores. Bueno, los hospedadores vertebrados que podemos ser susceptibles a la multiplicación viral primaria ocurren en células mieloides, linfoides y endotelio vascular. ¿De qué depende la multiplicación del virus en el sistema nervioso? Va a depender de la capacidad del virus para atravesar la barrera hematoencefálica, ¿ya? O de su capacidad de llegar por algún tipo de irrigación hacia el cerebro. En caso de las encefalitis que se han utilizado a niveles experimentales para comprender cómo ocurre la viremia, tenemos esta información. ¿De qué depende la invasión al cerebro? El grado de la viremia, que era lo que les decía, que es una de las vías que se van a utilizar. Antecedentes genéticos, pero estos antecedentes no nos dicen por fuerza que si tuve familiares que padecieron algún tipo de encefalitis, yo puedo padecerlo. Lo que pasa es que estamos entendiendo que atravesar la barrera hematoencefálica es mucho más sencillo por antecedente. También depende de la respuesta innata y adaptativa, definitivamente, y la virulencia del virus. A esto de la virulencia del virus hay que ponerle, entre comillas, las famosas cargas virales. Bueno, para las encefalitis el periodo de incubación va de 4 hasta 21 días. ¿Y cómo se manifiesta? Puede haber cefalea intensa, escalofríos, fiebre, náusea y vómito, dolores generalizados y malestar general. Por supuesto, si estamos hablando de un problema que ataca a nivel del sistema nervioso central, tenemos que agregar que pueden haber manifestaciones neurológicas, ¿sí? Algunas personas van a presentar algún tipo de enfermedad gripal o se puede confundir con alguna enfermedad gripal. Y en los casos más graves, que era lo que ya había mencionado, lo de las manifestaciones neurológicas, puede haber confusión mental, temblores, convulsiones, hasta coma, pero todo lo neurálgico tiene que ir desde una neuropatía, ¿sí? Entonces hay que ponerle mucho ojo cuando nos estamos enfrentando a ciertos síndromes relativamente raros, ir notando si empiezan a haber algún tipo de neuropatías, que es una de las principales y más comunes manifestaciones neurológicas tempranas. La tasa de mortalidad es variable. ¿Y cómo pueden ser las secuelas? Obviamente dependerá del grado de intensidad que haya tenido la cantidad de virus a nivel cerebral para saber los daños que pueden haber. En caso de que haya sido muy alto, puede haber deterioro mental, cambio de personalidad, parálisis, afasias o signos cerebelosos. Bueno, para los diagnósticos de laboratorio tenemos un problema, en especial nosotros, que fue como les empecé hablando de la clase. Este tipo de problemas no los tenemos tan comunes.
y entonces nos enfrentamos a que por no ser tan común, no vamos a contar con pruebas de laboratorio que nos puedan ayudar para el diagnóstico. Entonces, en estos casos, sí, yo pensaría que PCR sería la opción número 1 y que caemos a lo mismo al no ser enfermedades tan comunes o virus tan comunes o tan documentados en nuestro entorno, pues igual, aunque el diagnóstico de PCR es relativamente rápido, o sea, un diagnóstico de PCR no debería tardar de más de 6 a 8 horas, el problema es que tenemos es que no lo tenemos disponible en el país. Entonces lo debemos de mandar al extranjero y entonces estamos hablando de resultados entre 72 a 96 horas, pensando que es muy urgente. Hay que tener en cuenta algo, la reactividad cruzada que pueden tener los flavivirus y los alfavirus. ¿Qué es una reactividad cruzada? Ya habíamos hablado de esto. La reactividad cruzada es que yo posea algún flavivirus y que las pruebas de laboratorio me dé el resultado de un alfavirus, pero lo que me está causando ese falso positivo es un flavivirus. Es importante que tengamos esto en mente en caso de poder tener algún resultado falso positivo. Bueno, la inmunidad se cree que es permanente. Yo, por criterio propio, por lo que he leído, por lo que sigo aprendiendo, sí creo que las inmunidades, cuando menos, tardan 20 años, cuando menos, ¿verdad? Pero a la general, la inmunidad es de por vida, porque nos tenemos que recordar a cómo es que se genera la memoria de los anticuerpos, los famosos anticuerpos IgG, cómo es que se creaba la memoria. Entonces, toda vez tengamos la capacidad de estar volviendo a generar anticuerpos tipo IgG de algo que ya tenemos, pues lo tendremos toda la vida. ¿Está bien o está mal hacer refuerzos? Vale la pena reforzar. No le veo ningún problema a reforzar cada 20 años. De lo contrario, no necesitamos estar reforzando tanto. Por la reactividad cruzada, la infección por un género viral puede desencadenar una protección inmunológica para varios virus. También podríamos tener falsos positivos por la semejanza. Entonces, cuando yo voy a diagnosticar este tipo de virus, estos flavivirus, yo preferiría especificidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque me voy a evitar falsos positivos y a evitar que mi paciente tenga falsa relajación, porque yo le diré, no tenga pena, usted tiene inmunidad para esto, y es posible que no lo tenga. Tenemos una pregunta. Me pregunta Eduardo Medina, cuando dicen que el dengue puede dar más de una vez, ¿es porque hay diferentes cepas del virus o es porque no se genera inmunidad? Vamos a ir en orden. La primera o la máxima de esta es que me puede dar 4 veces dengue porque son 4 cepas distintas, ¿sí? Entonces, por principio inmunológico, es como que digamos vehículos terrestres y que yo adquiero inmunidad cada vez que me atropelle uno, pero conocemos moto, bicicleta, carro y patineta. Entonces, una vez que me atropelle alguien en patineta, yo tendré inmunidad para patinetas, pero todavía me quedan otros 3. Entonces, por ese principio inmunológico, por eso es. No se crea inmunidad. A la general, casi todos creamos inmunidad, ¿sí? Pero recordémonos que hay sistemas inmunológicos defectuosos. Entonces, sí podemos haber varias personas o varios individuos que no generemos inmunidad, pero no solo contra dengue, sino no generamos inmunidad contra nada. Entonces, ¿me puedo volver a infectar con la misma cepa? Sí. Si yo no genero inmunidad, me voy a infectar con la misma cepa. Bueno, la encefalitis equina oriental y occidental es la más grave de las encefalitis. Tiene una mortalidad del 30 a 70%. O sea, si vemos el margen es demasiado. Yo creo que este margen está contenido así de 30 a 70
por el estadio en el que el paciente que consulta, ¿sí? Entre más grave llega el paciente, obviamente la tasa de mortalidad aumenta. Entonces, por eso es que siempre que tengamos márgenes tan altos, hay que buscar la explicación. ¿Por qué? Porque normalmente uno dice, llego de 5 a 10 minutos, no dice, llego de 5 a 24 horas, de 5 minutos a 24 horas, ¿sí? Entonces es demasiado. Tenemos otra pregunta. Algunas enfermedades, el nombre se ha dado según el lugar donde se dan, como por ejemplo la encefalitis. Mi duda es si hay diferencia entre las encefalitis o solo cambia el lugar y el nombre. Lo que cambia es el virus que lo puede estar causando, ¿sí? Al igual que hay un montón de enfermedades o síndromes que son bautizadas por el lugar donde se encontraron o por la persona que las encontró. Así se va diciendo. Si solo cambia por el lugar, no. Yo puedo tener encefalitis equina oriental, aunque nunca me haya ido al continente asiático. Recordemos que algunos virus pueden viajar, ¿sí? Esta parte no la hemos atendido como tal, de por qué hay tantas normas regulatorias para traslado de mascotas, para traslado de ejemplares exóticos, para personas que no van vacunadas para X o Y cosa en ciertos lugares, porque con esto lo que hemos logrado es evitar la migración de enfermedades, pero igual se puede migrar, ¿sí? ¿Cómo llegó el COVID hasta América? Por la migración. Ese fue el punto. No pudimos frenar o cerrar fronteras, por eso fue que ciertos países cerraron fronteras. Lo más que las cerramos muy tarde, pero ese es el punto. Entonces, para terminar de contestar la pregunta es, no le llamaremos encefalitis equina chiquimulteca a una encefalitis aquí. Primero hay que buscar el motivo de la encefalitis, si es viral. Si es viral, obviamente la deberíamos de llamar encefalitis equina oriental. El grado de incidencia para estas latitudes es sumamente baja, ¿sí? No muy común en las infecciones asintomáticas, o sea, una vez que yo me infecte por algún motivo, voy a tener algún tipo de manifestación. ¿Quiénes la pueden transmitir? Aves y mosquitos. Jules tarsalis participa en el ciclo de mantenimiento del virus. La encefalitis de San Luis es la causa más importante de encefalitis en Estados Unidos. La seroprevalencia es bastante baja. La incidencia varía cada año. Y más o menos tienen 130 casos reportados por año. Por favor, siempre que miren estos números así, 130 es demasiado, ya se los dije en una clase. Lo que pasa es que cuando pensamos solo en números enteros, decir 130 son muchos casos, sí lo son. Pero en Estados Unidos son más de 200 millones de habitantes. Entonces, tener 130 nos baja la tasa a la probabilidad de una en cada 100,000 habitantes. ¿Sí? Entonces, ojo siempre a que lean datos así reportados en algún país. Primero que tenemos que ver es cuánta es la población para sacar la tasa de infección. Con la encefalitis de San Luis, menos del 1% de las infecciones producen manifestaciones clínicas. La fiebre del Nilo Occidental, que va a ser causada por un flavivirus, se presenta en Europa, Medio Oriente, África, sureste de Asia, la antigua Unión Soviética y se han reportado últimamente unos casos en Estados Unidos. La fiebre del Nilo mayoritariamente es asintomática y menos del 1% causa algún tipo de invasión neural. La encefalitis japonesa B, principal causa de encefalitis viral en Asia. Cada año se presentan alrededor de 50,000 casos y más o menos unos 10,000 decesos. Regresemos a la tasa. Esos 50,000 casos obviamente son demasiados, obviamente.
pero es uno de los países más poblados del mundo. Entonces, si lo pasamos a la probabilidad de yo infectarme por encefalitis japonesa, es relativamente baja. Nunca he viajado al continente asiático, no sé si ellos pidan, yo supongo que por estos datos, pedir algún tipo de vacunación para poder visitarlos. Vemos que la mortalidad supera el 30% y los sobrevivientes, que es otro 30%, queda con secuelas neurológicas. Entonces hay que ponerle mucho ojo a esta encefalitis japonesa. Y por supuesto estudiar el sistema inmunológico japonés para saber cómo se comportaría el virus en estas latitudes. ¿Ya? Que esto esté pasando en el continente asiático no quiere decir que se va a manifestar igual en Sudamérica o en Centroamérica. Bueno, aquí tenemos el ciclo vital y entonces vemos que todo empieza con un ave que es portadora del virus. Tenemos algunos artrópodos que pueden infectarse o adquirir el virus para continuar con su ciclo vital y vemos que cómo puede llegar a algunos vertebrados humanos y algunos animales. Fiebre amarilla pertenece a la familia Flaviviridae. Es una enfermedad aguda y febril que se da por mosquitos de las regiones tropicales y subtropicales de África y América. Y ahí sí, pongámosle mucho ojo a todo lo que tenga que ver con trópicos. Somos países tropicales. Se creen que hay 7 genotipos, 5 en África y 2 en Sudamérica. O sea, tenemos 2 chances de tener fiebre amarilla por principio de inmunológico. Bueno, ¿cómo es que nos infectamos? Este va a ingresar por la picadura de un mosquito, se va a diseminar a ganglios linfáticos, hígado, riñón, médula ósea, miocardio. Obviamente, todo esto ¿de qué dependerá? Sistema inmunológico, cantidad de virus y lugar de donde nos hayan picado. La lesión de la fiebre amarilla dependerá de la ubicación y propagación del virus y el periodo de incubación va más o menos de 3 a 6 días. Bueno, ¿cómo inicia las manifestaciones? Con fiebre, escalofríos, cefalea, algún tipo de mareos, mialgias y esto ya ni lo deberíamos de mencionar. En este periodo el paciente ya es potencialmente mirémico, o sea, ya puede ser foco de contaminación. Algo que no hemos mencionado, que igual lo voy a repetir en su momento, siempre que tengamos identificado algún caso de alguna enfermedad transmitida por artrópodos o algún tipo de flavivirus, es importantísimo que cubramos a este paciente con algunas barreras para que no sea foco de contaminación, ¿sí? A nuestros pacientes con dengue, que empiecen a dormir con pabellón. ¿Por qué? Porque necesitamos que ningún zancudo lo pique, aunque alguien me diga, sí, pero igual ya tiene, sí, pero tenemos zancudos sanos. Y si algún zancudo se alimenta con sangre de este paciente, automáticamente será o funcionará como foco de contaminación. La mayoría de pacientes va a sobrepasar esta etapa y un porcentaje bajo va a evolucionar de forma más grave y puede haber otras manifestaciones como la ictericia, la insuficiencia renal y algún tipo de manifestación hemorrágica. Para este virus sí tenemos pruebas. Inicialmente, pues PCR, ya sabemos que y que ya se los dije, yo esperaría que dentro de unos 10 años, y me estoy alargando un poco, pero dentro de 10 años, en la mayoría de laboratorios empecemos a contar con PCR, ¿sí? Eso va a ser una muy buena herramienta. Y tenemos antígeno por métodos de ELISA, que esas sí contamos en el país para esto, o anticuerpos, anticuerpos tipo IgM. Una vez que se activa el sistema inmunológico,
debería de proveer de inmunidad de por vida. Y de la fiebre amarilla vamos a tener dos formas en que nos podemos contaminar: la forma urbana y la forma selvática. Bueno, aquí tenemos el ciclo vital. ¿Qué necesitamos? A un Aedes aegypti. Ya vamos a ver cómo Aedes aegypti se vuelve un excelente vector para estos flavivirus. Y entonces, ¿qué necesitamos? Una persona infectada. En este caso tenemos aquí dos. Una persona infectada. Esta es para la forma urbana. Este Aedes aegypti sano pica a una persona infectada, se da el ciclo vital dentro de él o infecta a una persona sana, ¿sí? O sea, ¿qué necesitamos? Una persona infectada y obviamente a la Aedes aegypti para que el ciclo vital se dé. Nos pregunta John Ángel, ¿qué relevancia tiene el sexo macho-hembra del artrópodo zancudo mosca que funciona como vector de la enfermedad, por ejemplo el dengue, ya que el libro menciona sobre todo a la hembra? Sí, son las hembras las que transmiten los virus, ¿sí? La hembra de la Aedes aegypti. El problema es de que cuando miramos zancudos no tenemos el tiempo para averiguar si es hembra o macho, ¿ya? Entonces vamos a meterlos a todos en el mismo saco, de que el zancudo será el transmisor, en este caso que estamos viendo, de fiebre amarilla, ¿ya? Por supuesto, serán las hembras, el macho no transmite. Y la forma selvática, tenemos a este otro vector, que es el Hemagogus, y lo mismo, ¿qué necesitamos? Una persona infectada, se da parte del ciclo vital dentro del vector, sigue el ciclo vital, se desarrolla principalmente y vuelve a picar a una persona sana. Y entonces, así es como podemos adquirir la fiebre amarilla. ¿Qué diferencia hay sintomatológicamente entre una y la otra? Pues relativamente son iguales. La diferencia es el vector con el que lo adquirimos, pero funciona exactamente igual. ¿Qué nos queda? Tratamiento y prevención. Tratamiento, en la mayoría de casos se da tratamiento sintomático y por supuesto una constante monitorización del paciente, ¿sí? Sabiendo que puede afectar riñones, hígado, y que se puede complicar en algunas condiciones hemorrágicas, pues obviamente por ahí va la forma de estarlo evaluando periódicamente, hacer evaluaciones cada 48 horas durante unos 10 días, creo que es recomendado. Y la prevención, pues lo que les decía, una vez que tengamos un caso de un paciente padeciendo, en este caso, fiebre amarilla, deberíamos de proveerle de barreras para que no vayas a volverse el foco de contaminación. Existen los programas de eliminación de mosquito. Aquí en el país contamos con algunos. Y hay vacuna de virus atenuados. De hecho, si se viaja a Brasil y una parte de Sudamérica, de su zona selvática, sí nos piden como requisito, como turistas, que estemos vacunados. Bueno, dengue es causado por un flavivirus, se caracteriza por fiebre, cefalea, malestar general, náusea, vómito, rash y escalofríos. La forma grave de la enfermedad va a ser el dengue hemorrágico, que ojo con esta parte, ya no debemos decir dengue hemorrágico, ¿ya? Esto yo sé que lo vamos a seguir usando tal vez con nuestros pacientes para fines de que nos podamos entender, pero
No es la forma correcta. Ahora tenemos que hablar de dengue en sus etapas relativamente normales de la enfermedad y dengue con signos de alarma con otras manifestaciones que vamos a ver. El periodo de incubación para dengue es de 4 a 7 días. Bueno, de dengue se caracteriza por dolores corporales, aparece principalmente a nivel muscular, espalda, articulaciones y globos oculares. El dengue con signos de alarma ataca principalmente a niños que ya fueron sensibilizados y de hecho también a nuestros adultos. El requisito casi, que no es regla, pero es el dengue con sus signos de alarma se manifiesta principalmente en una reinfección, más que en una primoinfección. No estoy diciendo con esto que alguien con una primoinfección con dengue no pueda complicársenos, sí se nos puede complicar, pero debemos de tomar en cuenta cuán importante es la lectura de los resultados del laboratorio cuando nos enfrentemos a dengue, porque vamos a tener que medir antígeno y anticuerpos, ya lo vamos a ver adelante. Bueno, diagnóstico PCR, en el país tenemos muy buenas pruebas de dengue para que vayamos a necesitar PCR. O sea, el PCR me triplica o cuadriplica el costo para el diagnóstico. Eso a menos que yo quiera saber a ciencia cierta qué cepa es. Pero con las demás pruebas que tenemos en el país, y estas sí las tenemos distribuidas en todo el país, nos van a funcionar. Tenemos pruebas de tamizaje o pruebas rápidas para dengue. Tenemos pruebas de ELISA, ya hablamos una vez cuál es el principio de ELISA. Y tenemos hematologías. Ya vamos a ver por qué realizamos hematología. Se sugiere estar realizando hematología con periodos de cada 48 horas para estar monitoreando al paciente. Una vez que empezamos a notar algún signo de alarma, tenemos que empezar a hacer las hematologías cada 24 horas. Esto principalmente para ir viendo cómo van esas plaquetas, principalmente. Existen 4 serotipos de dengue y esto se vuelve un problema, que era lo que hablábamos con la primera pregunta del día de hoy, que automáticamente quiere decir que yo tengo 4 chances de tener dengue, ¿sí? Todos tenemos 4 chances de padecer dengue. Bueno, tratamiento y control, erradicar los lugares donde se pueda acumular. De hecho, hay un programa nacional para vectores. Y según la OMS, el tratamiento de elección es paracetamol cada 4 a 6 horas y reposición de líquidos. En el último boletín que leí de la OMS para el tratamiento de dengue, el tratamiento eran 700 miligramos, hasta 700 miligramos de paracetamol cada 4 a 6 horas. Lamentablemente no contamos con esa dosificación en el país, lo más cercano es 750, entonces vamos a tener que dar esos 50 miligramos más de propina porque no tenemos la presentación de 700. Caemos a lo mismo, ¿qué necesitamos? Una persona infectada, un zancudo hambriento, Aedes aegypti, y que se replique el virus dentro del mismo y que pique a una persona sana. Chikungunya es una enfermedad vírica, se transmite también por zancudos, más que por mosquitos. Se describió por primera vez un brote que ocurrió en Tanzania en 1952. Es un virus de ARN del género alfavirus de los Togaviridae, y chikungunya está en una lengua o en un idioma Kimakonde, que significa doblarse, y es por la posición que adquirían nuestros pacientes. Con chikungunya empezamos a estudiar un poquito más del famoso Guillain-Barré, ¿sí? Este Guillain-Barré es la pérdida de la fuerza. El Guillain-Barré relativamente no duele. El Guillain-Barré no es doloroso para el paciente. Lo que pasa es que pierde fuerza en miembros y el Guillain-Barré va de abajo hacia arriba, ¿sí?
Lo complicado del Guillain-Barré es que como se pierde fuerza, también los músculos encargados de la respiración pierden fuerza y el problema más complicado al que nos enfrentamos con Guillain-Barré es que nuestros pacientes pueden morir por hipoxia porque obviamente van a tener dificultades para respirar. Bueno, ¿qué caracteriza mucho a chikungunya? Estos dolores articulares, produce otros síntomas tales como dolores musculares, dolor de cabeza, náusea, cansancio y algún tipo de erupción cutánea o el famoso rash. Los dolores articulares pueden ser debilitantes y la duración puede variar. Estuvimos en un estudio aquí en Chiquimula, no fue de tesis, fue un estudio de pregrado que hicieron en una investigación en clínicas familiares de los pacientes con chikungunya, pacientes post-chikungunya. Y nos fuimos a topar por medio de encuesta que habían pacientes que referían dolores articulares post-chikungunya hasta un año después de haber padecido la enfermedad. Entonces, ojo con esta parte cuando vayamos a manejar a algún paciente que haya estado infectado con chikungunya. Vamos a ver hoy más adelante una tabla para ver las diferencias, las similitudes y diferencias que puede haber con dengue, chikungunya y zika, porque al final son transmitidos por el mismo insecto y sus manifestaciones son bastante similares, pero vamos a tratar de encontrar en dónde están las diferencias para que podamos diagnosticar principalmente chikungunya y zika, que no tenemos pruebas que nos lo puedan confirmar hasta más o menos 10 días, chikungunya y zika. Dengue lo podemos diagnosticar a las 24 o 48 horas de aparecido los síntomas. Hailey, más adelantito vamos a ver esa tabla y con eso te voy a contestar tu pregunta. Bueno, el tratamiento principalmente es sintomático. Diagnóstico se puede hacer por PCR. Ya vamos a ver algunos protocolos que hay para el diagnóstico. Podemos hacer anticuerpos IgG y IgM, pero nos topamos que para chikungunya los anticuerpos IgM aparecen hasta el 10º día de aparecidos los síntomas. Y entonces ya se queda relativamente innecesaria, no innecesaria, pero nos está trazando el diagnóstico de. Entonces vamos a empezar a manejarlo por clínica, primero por descarte, porque sus síntomas iniciales se parecen mucho a dengue. Entonces sí vamos a correr pruebas de dengue, ¿sí? Y luego, si el dengue da negativo, nos vamos a ir con algunos signos y síntomas para tratar de manejarlo por clínica. La prevención es fundamental, evitar los criaderos de mosquitos, fumigación y sobre todo lo que les decía, cada vez que tengamos un paciente debemos de ponerle algún tipo de barrera para evitar que más zancudos adquieran el virus y lo sigan transmitiendo. En este momento, si alguien tiene alguna duda, sí los puedo oír. Ahorita no están trabajando con la pulidora. No, John Ángel. John Ángel nos pregunta si un mismo mosquito podría transmitirnos a los 3 agentes o a 2 al mismo tiempo. No, el mismo mosquito no. Sí podemos tener la pésima suerte que nos piquen 2 mosquitos distintos, uno con dengue y uno con chikungunya. Yo a título personal no he tenido ningún solo caso, pero inmunológicamente y por
Epidemiología, sí creo que podríamos tener 2 enfermedades al mismo tiempo. Licenciado, y en ese caso de que una infección simultánea de ambas, ¿qué proceso se tomaría? O sea, ¿ya se le empieza a hablar a San Pedro o todavía tiene así como solución? Los tratamientos de cualquiera de estos 3 van encaminados al tratamiento sintomático, insisto. Ahorita vamos a tener criterios de un poco del manejo de estos pacientes, pero no hay un protocolo que nos diga, este paciente lo trataríamos de forma distinta, ¿sí? Vamos a ver, voy a leer los chats, permítanme. Karen Lee, buenos días, yo solo tenía un comentario. Fíjese que había escuchado que solo el zancudo hembra puede transmitir la enfermedad porque solo la hembra pica debido a que ella es la que necesita muestra de sangre para poder formar sus huevos. Exacto, muy buena esa de San Pedro. No sé cuál es la de San Pedro. Y se puede tener dengue más de 4 veces. Más de 4 veces, no. Por inmunología, hasta 4 veces. Más de 4 veces, no, porque ya tendríamos inmunidad. Catherine nos dice, ¿al cuánto tiempo después de haber contraído dengue se puede donar sangre? Recién estuve en un banco de sangre, haciendo unas pasantías, y leía que el protocolo nacional nos dice que mínimo 1 año después. Queda a discreción del banco de sangre el recibir a ese tipo de donadores. Pero 1 año después, obviamente, ya habremos completamente descartado que se pueda transmitir dengue. De hecho, esa pregunta es muy buena, Catherine. De hecho, entre la entrevista que se le hace a los donadores de sangre y que se le ha puesto mucha atención, principalmente a las enfermedades emergentes, es que se le pregunta al dengue, al paciente, si ha estado de visita en alguna zona endémica. Obviamente nosotros tenemos que hablar que nuestra zona endémica es el oriente del país, Petén y la costa sur. Y entonces si el paciente nos refiere, sí, estuve este fin de semana en el puerto o Petén, ese es un criterio para no recibirlo como donante, porque podría estar en periodo de incubación, ¿ya? Entonces, con la primera pregunta, ¿cuánto tiempo después de haber tenido dengue? 1 año. Y siempre para asegurar que el componente sanguíneo que voy a administrarle a algún posible receptor esté libre de esto, no se reciben donadores que hayan estado en zona endémica 15 días antes. ¿En Guatemala hay vacuna para el dengue? Sí, tengo entendido que sí. Sanofi Pasteur hizo una vacuna para dengue. Sí está disponible en el país. Desconozco el costo completamente. Y no es una vacuna que se haya comercializado tanto todavía. Honestamente no sé por qué. La verdad es que sería maravilloso que nos estuviéramos vacunando para dengue. Cuando ya tuvimos dengue, vamos a ver. Cuando ya tuvimos dengue, es verdad que corremos más riesgo de tener dengue con signos de alarma. Nosotros empecemos a acostumbrar a hablar de dengue con signos de alarma. Sí, una reinfección por dengue me da más chance de padecer dengue con signos de alarma. Que tampoco es regla, ¿sí? Alejandro, hasta donde me llega el conocimiento, no es una política gubernamental aplicarnos vacuna para dengue.
Si no mal recuerdo, la vacuna de dengue, si no mal recuerdo, les estoy hablando de antes de la pandemia, porque con la pandemia todo se puso un poquito más caro. Hasta antes de la pandemia, más o menos, la vacuna para dengue costaba 300 quetzales. Es posible que haya subido un poco. Hoy me pongo en comunicación con unos vendedores de vacunas para averiguarles si tenemos en este momento vacunas para dengue en Guatemala y cuál es el precio. Licenciado, ¿y la vacuna serviría para los 4 tipos del dengue o solo contra uno? Perdón. Si la vacuna serviría contra los 4 tipos del dengue. Fíjate que hasta donde tengo entendido, porque insisto, no, la verdad es que estoy bastante desinformado. Hasta donde tengo entendido, tenía para 2 serotipos que eran los más comunes aquí en Guatemala. ¿Sí? La vacuna que teníamos disponible para Guatemala no era la misma que estaba disponible para Asia y no era la misma que estaba disponible en Europa. Entonces, se fueron con las 2 cepas más comunes. Entonces, sigue el riesgo de podernos infectar por dengue por las otras 2 cepas que no estábamos protegidos. Pero recordémonos de la inmunidad cruzada que hablábamos. Al ser un flavivirus, podría haber una inmunidad cruzada. Y entonces baja también bastante el chance de que me pueda infectar de las otras 2 cepas que no estoy vacunado. Pero el riesgo sigue existiendo. Y otra pregunta, como el mayor riesgo del dengue con signos de alarma en una reinfección es por creo que si no estoy mal leí que era porque se expone uno a una cepa, pero ahí se infecta por otra, ¿verdad? Entonces, la vacuna no podría dar esa como sensibilización y hacer que si nos da una cepa contra lo que no estamos vacunados, nos dé más fuerte. Caeríamos a tratar de jugar a ser Dios, porque conozco varios casos de que han tenido 2 veces dengue y que no han manifestado signos de alarma. Sí, también conozco muchísimos casos donde sí se manifiestan. Entonces, no es, insisto, no es regla que vayamos a tener signos de alarma por una reinfección, ¿ya? Tu pregunta es buena porque la entiendo así como, o sea que si me vacuno corro más riesgo de tener dengue con signos de alarma. Pues dependerá del sistema inmunológico como tal. Insisto, esta vacuna podría proveernos de inmunidad cruzada. Entonces es posible que con esta vacuna ni siquiera vaya a tener dengue nunca. Licenciado. Mándeme. Una pregunta. No sé. Bueno, siempre he tenido esta duda. Por ejemplo, así como una mujer que tenga dengue y casualmente le venga su periodo de menstruación, ¿se puede tomar como dengue con signos de alarma o así hemorrágico o no? No, porque el dengue con signos de alarma es que empezamos a tener hemorragias así de donde no debería haber, ¿sí? No debería haber, pero obviamente si tenés dengue y me decís, mire, estoy empezando a tener sangrado, lo que corresponde es cuando te tocaba tu periodo menstrual. Si me decís, es que a mí me viene cada 28 días y tengo 10 días que me pasó y estoy teniendo sangrado, ahí sí puede ser un dengue con signos de alarma. Pero si es por menstruación, eso es fisiológico. Y entonces no se toma como dengue con signos de alarma. Lo que sí valdría preguntarle a nuestra paciente es casi las mujeres cuando ya se acostumbraron a su menstruación, ya sabes, digamos que el día 1 manchás de una forma, el día 2 de tal forma, el día 3 de tal forma. Entonces ver si hay un aumento en el sangrado. Si me decís, no, yo el primer día solo medio mancho, y a diferencia de ahora que estás teniendo dengue, me decís, no, es que me cambié 6 veces la toalla y yo cuando estoy menstruando normalmente mi primer día solo me la cambio 2 veces. Entonces ahí ya hay un signo que hay que ponerle ojo, ¿sí? Por eso. Y como por ejemplo, así como las mujeres que son irregulares y no saben.
ahí sí nos mete en un problema, ¿sí? Recordemos que esta irregularidad no debería de existir, no debería, ¿sí? Lamentablemente es más común de lo que pensamos. Nos complica más, pero insisto, aunque sea irregular, lo que nos cambia cuando una mujer es irregular es que puede pasar hasta 2 o 3 meses sin ver sangrado y luego hay sangrado, pero lo que no cambia es el patrón. El día 1 mancha de una manera, el día 2 de una manera, el día 3. Entonces, si este patrón se ve adulterado o se ve aumentado, sí es de ponerle ojo para ver si ese sangrado está siendo por menstruación o como una manifestación del dengue. Si una persona con COVID-19 le da dengue, ¿qué sucedería? Fíjate que ese fue un tema de conversación el año pasado, no se me va a olvidar. El COVID causa algún tipo de coagulación, ¿sí? Y el dengue lo quita, y entonces caímos ahí en una paradoja de tiene COVID, pero qué bueno que le dio dengue, porque entonces, fijo, no va a coagular, porque el dengue por sí da algún tipo de manifestación anticoagulante. Entonces, la verdad, desde el año pasado busqué si había información al respecto de esta situación y no encontré ni un solo estudio que hablara de estas dos patologías juntas, ¿ya? Entonces, me quedo corto con poderte responder, porque la lógica haría pensar que no se complicaría ni el COVID ni el dengue. Pero habría que ver el sistema inmunológico y cuál de los dos virus está tratando de prevalecer sobre el otro. Esta fue la pregunta que nos hizo Hailey. Con esta segunda parte de la clase les voy a contestar cuáles son las claves para diferenciar Zika, dengue y chikungunya. Y una persona con diabetes, si le da dengue, ¿qué pasa? Solo no entiendo la pregunta. Catherine, si me puedes replantear o reformular tu pregunta solo para tratar de contestarte, porque no entiendo. ¿Qué pasaría con una persona con diabetes y dengue? ¿Qué tan grave podría ser? Bueno, primero, conozco un montón de personas, no, un poquito, porque el diabético a la general no se cuida, de personas que son diabéticas, pero hacen dieta, ejercicio, llevan una vida relativamente saludable y son diabéticos porque la diabetes no se cura nunca. O sea, la diabetes ahí va a estar de por vida y que no se han complicado, ¿sí? Entonces habrá que ver cómo está ese paciente con diabetes. Si la diabetes me vuelve un poco más vulnerable a las personas, sí, ya vimos que la diabetes es un factor de riesgo per se para casi todas las enfermedades. Entonces, sí podría agravar un poquito más la situación. Aquí me dice Cindy que, exacto, la hemorragia por dengue se da, las primeras manifestaciones hemorrágicas de un dengue con signos de alarma se da en nariz, encías y oídos principalmente, pero por eso les decía, asociarlo con la menstruación como tal se me vuelve muy complicado. Yo lo asociaría a saber que está siendo complicado si el patrón está cambiando. Ya, insisto, una mujer que lleva cuando menos unos 3 años de menstruar, sea o no sea irregular, sabe cuál es su patrón de sangrado, ¿sí?
Entonces, si el sangrado está aumentando, es de ponerle ojo. No estoy diciendo que, eso es dengue con signos de alarma, pero si el sangrado está aumentando, como nunca había aumentado, pues para mí ya es una llamadita de atención. Brian me pregunta, para fines diagnósticos en nuestro medio, ¿qué prueba utilizamos? PCR o anticuerpos. La pregunta es, ¿para qué, Brian? ¿Dengue, chikungunya o Zika? Para dengue, te contesto al mismo tiempo que le contesto a Ailey y a la otra compañera, que se me fue el nombre ahorita, te la busco, y a Katherine. No, perdón, y a Darling. Ahorita les contesto a todos cómo manejarlo de mejor manera y las herramientas diagnósticas que tienen. ¿Hay alguna vacuna que esté contraindicada durante la menstruación? No, ninguna, que yo sepa. Bueno, vamos a los conceptos básicos. Tenemos que hablar de los periodos de incubación. Para poder hablar de dengue, Zika y chikungunya, tenemos que hablar de los periodos de incubación, ¿sí? Y el periodo entre la infección y el inicio clínico de la enfermedad, ¿sí? Bueno, no vamos a hablar de qué es el periodo de ventana porque ya lo sabemos. Y entonces nos ponemos a pensar, pues. El periodo de incubación de dengue es de 4 a 10 días. Y el periodo de ventana del dengue puede ser de 5 días. O sea, vemos que evoluciona muy rápido y las manifestaciones clínicas son muy, muy, muy rápidas. Antes teníamos el problema que dengue solo lo diagnosticábamos con anticuerpos. Y de hecho, así sugerimos que habían varios laboratorios que no servían. O sea, la gente decía, me fui a hacer una prueba de dengue al laboratorio A y ahí me dijeron que no tenía. Pero 2 días después fui al laboratorio B y ahí sí me dijeron que tenía. Entonces el laboratorio A no sirve. Y ojo, el problema era el momento en el que estábamos diagnosticando, ¿sí? Para hacer anticuerpos, dengue, 5 días. Para hacer anticuerpos, IgM, que son los que nos interesan, 5 días. Antes de 5 días, hacer una prueba de anticuerpos relativamente no vale la pena, porque me va a salir negativa. Anticuerpos IgM. Para Zika y chikungunya son 10 días. Entonces, ¿quién va a aguantar fiebre, dolor, hasta 10 días para que nosotros empecemos a tratarlo? Por eso vamos a ver aquí adelante hoy mismo una tabla comparativa de los 3. Hazel, decime. Así como dices que no, o las personas hablando de pues Zika y chikungunya que van a aguantar esos síntomas, ¿verdad? Sería ir más que todo antes de aplicar los resultados del laboratorio, sería como que se dar un tratamiento empírico en base a la clínica, ¿verdad? Sí, pero vamos a ver, como les digo, aquí tengo una tabla comparativa de los 3 para que les pueda ayudar. Insisto, igual lo vamos a ver. La prueba que tenemos a la mano y que funciona y es confiable es dengue. Dengue da positivo antígeno a las 24 horas. Entonces, y son muy buenas pruebas, casi todas funcionan muy bien, casi el 100% de las pruebas que nos venden en el país funcionan muy bien. Entonces, lo que debemos de entender es, bueno, como el inicio de los síntomas relativamente es muy similar en estas 3, me voy a hacer dengue. Si el dengue me da negativo, ya me inclino por cualquiera de las otras 2, que sea Zika y chikungunya. El tratamiento relativamente es muy similar. Y ya vamos a ver el monitoreo, que son las famosas hematologías que les dije, que en principio se puede estar haciendo una hematología cada 48 horas para estar monitoreando al paciente, las plaquetas, y ya vamos a ver los datos.
¿Y cómo cambia cuando ya vemos una alteración? Cuando vemos que ya hay una alteración significativa en las plaquetas, cambia el protocolo y dejo de monitorear cada 48 horas y empiezo a monitorear cada 24. Hazel nos dice que hace varios años tuvo dengue y a la fecha no le ha dado de nuevo. ¿Es posible que le haya dado inmunidad? Sí, definitivamente te dio inmunidad, Hazel. Pero para esa cepa, ¿sí? O sea, es posible que hayas estado de nuevo en presencia del virus y que la inmunidad que tenés te haya defendido muy bien porque ha sido la misma cepa. ¿Ya? Licenciado, buenos días. Y para fines, por ejemplo, si usted llegara a preguntar en el examen, ¿qué prueba utilizaríamos para diagnosticar dengue? Entonces sería antígeno. Depende. Ah, bueno. Si usted lo llegara a preguntar. Te contesto, depende. Paciente día 10 con dengue o con clínica para dengue. ¿Cuál de las pruebas utiliza? A, antígeno. B, anticuerpos IgG. C, anticuerpos IgM. D, todas son correctas. E, ninguna es correcta. Utilizaría la IgG, porque ya estamos hablando de... Perdón, no te escucho. Sería el anticuerpo IgG. Anticuerpos IgG, ¿sí? Por eso... Sería... anticuerpos IgG cuantificados, idealmente. O sea, solo le ponemos el apellido. Pero si, en ese examen la respuesta debe ser anticuerpos IgG. ¿Por qué? Porque el antígeno desaparece al cuarto día y el paciente lleva 10 días. ¿Sí? Entonces, para ordenar tu pregunta, Brian, es ¿en qué momento voy a usar la prueba? Que caemos a lo mismo. ¿Qué es mejor? ¿Un avión o una bicicleta? No es mejor un avión, llega más rápido. Depende. Y si lo que quiero es andar en unos senderos en una montaña, el avión no me sirve. Sí. Sí, entonces depende qué necesito y así funcionará el criterio para saber cuál. ¿Sí? Para dengue, insisto, el antígeno funciona maravilloso desde las primeras 24 horas hasta 96 horas. ¿Sí? Después, el antígeno ya no me sirve. Espérame, solo termino con eso. Después el antígeno ya no me sirve. ¿Ya? Nos pasaba lo mismo con COVID. Ay, es que yo me hice PCR. Sí, la PCR teníamos la bendición que esa detectaba pequeñas cantidades y todavía funcionaba, pero PCR no era una Coca-Cola en el desierto. PCR funcionaba excelente para el diagnóstico temprano, ¿ya? Entonces, por eso les digo, no nos quedemos cerrados de, PCR es lo mejor, antígeno es lo mejor, anticuerpos IgM es lo mejor, o sea, depende en qué momento vaya a necesitar, así es como tiene su significancia y su valor clínico, ¿sí? ¿Quién iba a hablar? Yoli, acerca de la prueba cuantificada. Esto es prácticamente para ver los niveles que tiene el paciente de los anticuerpos, ¿verdad? Porque por lo general, yo no hace mucho, quizá unos 2 meses, vi unos resultados de dengue, pero en el laboratorio pues solo se los entregaron a la persona que decía antígeno IgM negativo, antígeno IgG positivo, ¿verdad? Entonces, por eso es que mayormente se pide la prueba cuantificada para ver específicamente cuál es el recuento, ¿verdad? Sí. Se recuerda que les dije que lo ideal es cuantificar, eso lo vimos desde la unidad de inmunología, que cuantifiquemos IgG, eso es maravilloso. Lo que pasa es que sube un poquito el costo cuantificar IgG. Para dengue, sabiendo que somos un país endémico, que en la historia de la enfermedad ponemos paciente, refiere que desde hace tantos días, entonces desde ahí ya voy entendiendo el comportamiento de mis anticuerpos IgM y su valor clínico o el valor clínico del resultado del laboratorio. ¿Sí? Entonces,
Si es alguien que me dice que lleva 10 días con fiebres, dolor muscular, que tuvo rash, principalmente en tronco para arriba, y le da positivo anticuerpos IgG, la primera pregunta es, ¿usted ya había tenido dengue? No. Ah, bueno, ya estamos resolviendo el caso de dengue, porque esos IgG son de esta infección, solo que los anticuerpos ya van para arriba. Nos tenemos que recordar que los anticuerpos IgG empiezan a subir en el día 10 y bajan más o menos en el día 30. Empiezan a bajar, no desaparecen. Más o menos en el día 45, al día 60, ya los llegamos a encontrar en sus valores mínimos. Bueno, seguimos. Características para dengue: fiebre, dolor muscular, en algunos casos pueden haber hemorragias. Bueno, de esto casualmente hablamos gracias a las preguntas de ustedes y así es más fácil. Entonces necesitamos que haya mucha comunicación entre el médico y el laboratorio, ¿sí? Saber qué tipo de prueba estamos corriendo, saber si cuantifican o no cuantifican anticuerpos y la clínica del paciente, obviamente, en este orden debería ser primero la clínica del paciente, el motivo de consulta, la clínica del paciente, la historia de su enfermedad, desde cuándo nos refiere que empezó a padecerlo para entender de mejor manera el resultado. Lo que les había dicho con la pregunta de Brian, estas pruebas rápidas para dengue miden dengue antígeno y anticuerpos IgG-IgM, ¿sí? Las tres tienen un valor clínico exagerado. Si el paciente me dice, tengo dolor de cuerpo, fiebre, desde ayer empecé, vale la pena el antígeno, ¿sí? Ese me debería dar positivo en caso de estarme enfrentando a dengue, ¿sí? Y estos, ojo, estos deberían darme negativos si estamos hablando de una primoinfección, ¿sí? 24 horas, solo el antígeno debería dar positivo. Sabemos que la producción de anticuerpos, aunque se da en las primeras 24 horas, es muy baja para ser detectado, ¿ya? Entonces, estas deberían darme negativo, IgG e IgM. ¿Cómo entendería yo una prueba donde me da el antígeno positivo y los IgG positivo? Que me estoy enfrentando a una reinfección, porque estos IgG, imposible que sean de este evento, son de algún evento anterior, ¿ya? Porque en orden sería antígeno, después IgM, después IgG. Entonces, si en la prueba me da antígeno positivo e IgG positivo, fijo, me estoy enfrentando a una reinfección por dengue. Y con esto yo llevo ventaja sobre el virus en este momento por información. Tengo que ver que este dengue no vaya a ser un dengue con signos de alarma. Sí, Fernanda nos pregunta, cuando dice que los anticuerpos se detectan hasta los 5 días, los anticuerpos tipo IgM, ¿se refiere a que los 5 días después de que aparecen los síntomas? Sí, así es, Fernanda. Bueno, entonces tenemos anticuerpos para tamizaje, antígeno, anticuerpos en pruebas de tamizaje, anticuerpos ELISA, fase sólida o fase líquida, y PCR en tiempo real. Insisto, yo a título personal no sugiero realizar PCR porque los costos se incrementan demasiado y sí tenemos muy buenas pruebas en el país para manejar estas tres. De hecho, casi todos los laboratorios ahora corremos las tres al mismo tiempo. Entonces nos pregunta Karen, entonces por lo que estoy entendiendo, dependiendo del periodo de incubación, así será el título de anticuerpos que debemos de fijarnos y los que debemos de pedir en la medición. Sí, pero insisto, relativamente la prueba vale exactamente lo mismo, correr solo anticuerpos o correr antígeno, vale lo mismo. Entonces, pidan antígeno y anticuerpos siempre, ¿sí? Bueno,
¿Cuál solicito? Y esto es terminando de contestar la pregunta de Brian. Sintomatología del paciente, días con los síntomas. Nunca solo la prueba de dengue, porque obviamente si estoy sospechando de un dengue, de una vez tenemos que hacer una prueba de hematología para empezar a dar seguimiento y siempre medir los títulos de anticuerpos IgG, principalmente para el seguimiento del paciente. No nos vamos a olvidar de la sensibilidad y la especificidad de la prueba, por eso es que tiene que haber mucha comunicación del médico y del laboratorio clínico que está diagnosticando, y el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo, eso es algo que le compete directamente a los laboratorios, pero que sí es importante que ustedes le pregunten a los laboratorios, mire, ¿cuál es el valor predictivo de su prueba? El laboratorio deberá contestarle. Chikungunya. El periodo de incubación va de 3 a 7 días. Vemos que el periodo de incubación es un poquito más largo, ¿sí? El periodo de ventana puede tardar hasta 15 días. Y entonces ahí es donde tenemos el problema para el diagnóstico de chikungunya. Los síntomas para chikungunya: fiebre, artraquias, poliartritis y rash. Esta poliartritis era la que nos ayudaba bastante para el manejo de la enfermedad, ya que por diagnóstico nos estaba costando demasiado. Bien. Con chikungunya, si hay fiebres elevadas, puede llegar incluso a 39 grados centígrados. El dolor en las articulaciones, principalmente codo, rodilla, muñecas, ahí era donde más se manifestaba. Dolor de cabeza, erupciones en piel, era bastante característico. Es bastante característico el aparecimiento de este rash, principalmente en tronco, dolores musculares, fatiga y algún tipo de náusea. Bueno, esto pongámosle ojo desde ya lo vamos a poner en una tabla todos, pero dengue, sí, en dengue sí hay una leucopenia bastante marcada, ¿sí? Los linfocitos se elevan, obviamente es viral, se elevan mucho. Y en dengue hay trombocitopenia marcada, en dengue. Entonces tenemos dos cosas marcadísimas en dengue, una leucopenia y una trombocitopenia. Yo las linfopenias no les voy a poner mucho ojo porque no me servirían a mí para diagnosticar dengue, zika o chikungunya, porque los tres son virales. Entonces las linfopenias van a existir en los tres casos, pero le voy a poner ojo. Dengue, leucopenia marcada. Yo pondría 2 o 3 cruces a la leucopenia, y la trombocitopenia para dengue le pondría 2 o 3 cruces. Para chikungunya no hay leucopenia, o es mínima, muy pequeña, ¿ya? Y la trombocitopenia también es muy baja. ¿Qué tenemos? Pruebas de tamizaje, ELISA y PCR en tiempo real, insisto. Ahora que nos hemos familiarizado más con la enfermedad, ya no vale la pena hacer PCR. Y entonces las pruebas de tamizaje funcionan muy bien, toda vez las use en el momento indicado, porque las pruebas de tamizaje solo miden anticuerpos. Hailey, supongo que tuvo chikungunya y ella sintió que un camión le había pasado encima. La única forma de saber cómo se siente eso es que nos pase un camión encima y decir, lo mismo sentí para chikungunya, pero debe ser algo así. Hailey, con las dos enfermedades. ¿Ya tuviste dengue y chikungunya? Sí, casi que seguidas, le puedo decir, con unos cuantos meses de diferencia. Ya, pero mira, pues, los dolores en dengue son musculares, los dolores en chikungunya son articulares, ¿ya? Entonces, tenemos mialgias en dengue y artralgias en chikungunya. Bueno, la producción... Ahí estaría la diferencia. ¿Perdón? Ahí estaría la diferencia entonces, le digo. Sí. En focalizar bien el tipo de dolor que está refiriendo nuestro paciente, ¿sí? Por supuesto, tenemos la hematología, que va a ser una gran herramienta para que podamos confirmar o descartar el manejo clínico de la enfermedad. Bueno, la producción de anticuerpos es un poquito más lenta, insisto, tenemos
la medición de anticuerpos incluso hasta el día 10, o sea, es demasiado tiempo, y entonces por eso hablamos de un descarte. A un paciente que me está refiriendo entre las primeras 24 o 48 horas, pareciera que estamos enfrentándonos a un dengue. Entonces, lo más fácil es, le hacemos dengue, antígeno y anticuerpos, y si estos me dan negativos, entonces ya me inclino por pensar en Zika y o chikungunya. Son autolimitantes y hay que darle seguimiento al paciente. Zika. El periodo de incubación va de 3 a 7 días, el periodo de ventana puede tardar hasta 12 días, y la sintomatología, fiebre muy leve, ¿sí? Zika relativamente no aumenta la temperatura o no es significativo. Puede existir sarpullido, pero Zika tiene algo. Este rash con Zika da principalmente en miembros inferiores, principalmente. Y se puede después desplazar para otros lados, pero eso es bastante característico. Dolor de cabeza, dolores en articulaciones y dolor muscular no son la misma intensidad que sus antecesores, que son dengue o chikungunya, y puede causar esta conjuntivitis no purulenta. Esto es bastante característico para Zika. Y entonces vemos que ya tenemos herramientas clínicas para el manejo de la enfermedad. Aquí tenemos estos rash que dan principalmente en piernas y brazos, y cómo podemos encontrar a nivel de ojo, bueno, estamos enfrentándonos a Zika. Bueno, ¿qué tenemos? PCR, insisto, con lo que nos hemos familiarizado con la enfermedad y con lo que hemos comprendido clínicamente, lo mismo no vale la pena. No estoy diciendo que no lo usen, sino no vale la pena. Si nuestro paciente es muy aprensivo en los cursos, pues hagámosle una PCR. Igual cuando venga el resultado, ya será tiempo de hacerle medición de anticuerpos. Por lo tanto, por eso es que yo no recomiendo tanto que se utilice PCR. Tenemos las pruebas de tamizaje, también medición de anticuerpos, que se positivizan más o menos al día 10. Tenemos ELISA, que nos da un poquito de ganancia en tiempo, que puede positivizar los anticuerpos en el día 7, pero vemos que no es una diferencia mayúscula, y entonces, insisto, vamos a tener que manejarlo principalmente en clínica y luego seguir documentando cuando el tiempo nos lo permite. Y puede haber algún tipo de fluorescencia. Y entonces, este cuadro sí tenemos que tenerlo mucho, mucho en la cabeza. Fiebre, yo pondría a dengue con 4 cruces, chikungunya con 3 y Zika con 2. Ahí corregimos esta tabla, ¿sí? Porque, insisto, la fiebre con Zika no es tan aumentada, no se marca. Bueno, mialgias y artralgias. Bueno, mialgias, en dengue le pondría 4 cruces para mialgias, en chikungunya 2 cruces y en Zika 1 para mialgias. Para artralgias, a dengue le pondría 2 o 3 cruces, a chikungunya 4 y a Zika 1. ¿Sí? Entonces, eso es para completar más la tabla. Bueno, edema en extremidades, dengue no tiene. Y eso es de ponerle ojo. Dengue no expresa edema en las extremidades, mientras que Zika y chikungunya sí, 2 cruces cada una. El rash, dengue sí puede dar rash, da principalmente a nivel de tronco. Chikungunya, pero da 2 cruces, ¿sí? Chikungunya da 3 o 4 cruces también a nivel de tronco, y Zika 3 cruces, pero a nivel de miembros, principalmente miembros inferiores y luego miembros superiores. Dolor retroorbital, dengue le pondría 2 cruces, chikungunya 1, Zika le pondría 2 o 3 cruces. La conjuntivitis no es característica de dengue, y con eso ya es una muy buena herramienta para decir, no, eso no es dengue. Chikungunya tal vez 1 cruz y Zika sí 3 cruces. Linfoadenopatías, dengue no cursa con, tiene 2 cruces para linfoadenopatías, igual que chikungunya, y Zika 1. Hepatomegalia, dengue no causa hepatomegalia, chikungunya sí, cuando más crónica se volvió la enfermedad, hay hepatomegalia y Zika no. Leucopenia, vamos en orden, para que los desdoblemos. Leucopenia, dengue 3 cruces, o sea, dengue sí puede bajar los glóbulos blancos, bastante considerable. Chikungunya, yo le pondría una cruz, no le pondría ni las 2, 1 cruz,
baja muy poquito, es una cosa insignificante. Y Zika no se altera los leucocitos. La trombocitopenia, dengue, 3 cruces, o sea, una de las familias que más se ven afectadas, aparte de los leucocitos, son las plaquetas con dengue. Chikungunya, también le pondría una cruz, si bajan, es muy poco, o sea, no he visto yo un chikungunya con signos de alarma, con hemorragias. Y Zika definitivamente no altera ni leucocitos ni plaquetas. Y las hemorragias sí pueden ser evidentes en dengue. Obviamente tenemos que hablar de un dengue con signos de alarma. Bueno, este era el algoritmo que teníamos para el diagnóstico. Por ahí este ya, para mi gusto, si lo buscamos en las páginas del salud o lo que nos sugiere incluso la OMS, sigue vigente, ¿sí? Pero aquí perdemos tiempo relativamente. Nos vamos, para mi gusto, mejor con esta tabla, con los síntomas, signos del paciente, más los hallazgos que tengamos, y empecemos a medir de una vez una prueba de dengue, porque aquí nos mandan a hacer PCR, con este algoritmo, nos mandan a hacer PCR, y entonces nos sube demasiado los costos, y el tratamiento relativamente es el mismo, entonces sí creo que es un gasto innecesario de plata. Esto fue sugerido principalmente cuando nos empezábamos a enfrentar a chikungunya y Zika. Bueno, ¿dudas? Esto era porque cuando nació chikungunya o cuando empezamos a familiarizarnos con chikungunya, o con Zika, le empezamos a tener un temor más grande que el dengue y seguía siendo el dengue el que nos podía complicar más los cuadros clínicos. ¿Cuál de las 3 sería la más severa? Fijo, dengue. Pero tenemos que ver el sistema inmunológico del paciente. Karen, ¿tantas veces? Tú fuiste la que nos contaste que te dio 3 o 4 veces dengue. Yo creería que ya pagaste lo que tenías que pagar con esa cantidad de dengue que te dio. Yo ya perdí la cuenta, yo digo que me va dando más de 5 veces. Vamos a ver, Dulce nos dice, perdón, ahorita te atiendo. Solo voy a contestarle a Dulce. A diferencia del dengue y chikungunya, Zika puede clasificarse como una enfermedad de transmisión sexual. ¿Y a qué se debe? No. Vamos a poner orden. Vamos a llamar la enfermedad de transmisión sexual a aquellas que tienen manifestaciones en genitales, ¿sí? A eso le llamaremos enfermedad de transmisión sexual, ¿ya? Sífilis, gonorrea, virus de papiloma, ¿sí? O sea, a eso le llamaremos enfermedad de transmisión sexual. Zika sí está documentado, hay varios estudios que dice que sí se puede transmitir por fluidos, pero eso es distinto, es por fluidos, ¿ya? No me causa una enfermedad de transmisión sexual como tal, sino que es posible que yo empiece a manifestar Zika y mis genitales estén intactos, pero que sí haya sido por fluidos, por semen, por líquido vaginal, pero no está catalogada como una enfermedad de transmisión sexual. A mí me dieron los síntomas de Zika en medio de una excursión del colegio. Yo te hubiera mandado a dormir al bus y no te hubiera sacado del bus. Carlos, vamos a ver. Eso pasó. Si a una persona le dio chikungunya y a los años tiene problemas de articulaciones, ¿se debe a lo mismo? Chikungunya no causa muchos problemas de articulaciones. Perdón, chikungunya sí, perdón, sí. Puede ser, igual hay que estudiar el caso, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con articulaciones es un poquito complejo, hay que buscar siempre la causa, porque recordémonos que puede haber problemas articulares después de una infección con Streptococcus pyogenes. Entonces habrá que ver si tuvimos piógenes. 2, hay que ver cuándo tuve mi cuadro de chikungunya y cuándo estoy empezando a manifestar dolores articulares. Ya pasaron más de 2 meses, yo diría que no es una complicación de la chikungunya y empezaría a estudiar algo inmunológico.
Y también descartaría completamente que no pueda ser una manifestación tardía de chikungunya. Lick, ¿me escucha? Muy bajito. Háblame. ¿Y ahora? Es que... Mejor. Ahora sí. Yo tenía una duda. Yo no le tenía tanto miedo al dengue hasta la clase. A principios de junio creo que fue, yo me puse mala y en casa de mis abuelos también, pero así bastante raro que mi abuelo me dijo, a vos te dio dengue. ¿Y por qué? Le digo, a mí nunca me había dado nada del zancudo. Es que si te pones mala de la tarde en adelante es dengue. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, dengue al inicio las fiebres son paroxísticas, son casi siempre de la tarde-noche. No es regla, que quede claro, no es regla, pero sí es bastante característico del inicio de los síntomas. Entonces sí me dio dengue. Hace como 3 o 4 días así. Jesús. ¿No sería malo que te hicieras una medición de anticuerpos para ver cómo están tus anticuerpos de IgG? Ya voy con San Pedro entonces. ¿El Zika traspasa la barrera placentaria para provocar hidrocefalia? Y si es así, ¿en qué meses de la gestación? Fíjate que no hay un estudio concluyente. Se empezó a asociar, esto fue principalmente en Brasil, se empezó a asociar que después del dato de Zika, empezaron a tener un aparecimiento de niños con hidrocefalia, pero no hay un estudio concluyente. Fíjate que nosotros, con un ginecólogo con el que trabajamos, empezamos a ponerle ojito a las señoras que referían haber padecido Zika y que estaban embarazadas, y les empezamos a dar seguimiento y la verdad es que no encontramos incidencia. Te puedo hablar más o menos de unos 150 casos. No los documentamos tontamente, no los documentamos, pero nosotros, te estoy hablando de aquí en la región, no pudimos encontrar una relación directa entre Zika e hidrocefalia. Con eso que quede claro, no estoy diciendo que no, pero sí te digo que no hay un solo estudio concluyente en que sí sea. La OMS sacó un warning diciendo que le pusiéramos ojo a las mujeres embarazadas con Zika, ¿ya? Y entonces tuvimos casos que mujeres que tuvieron Zika y luego quedaron embarazadas y mujeres que tuvieron Zika estando embarazadas y te insisto, no logramos encontrar una correlación y sobre todo que tampoco encontré un estudio concluyente. Licenciado, tengo una duda. Yo tengo un montón, pero dale con la tuya. Más que todo con lo que usted habló de la tabla, si en dado caso usted colocara en una pregunta sobre todo de lo de las cruces que tiene o qué cosa, nos tendríamos que guiar a la hora de estudiar su diapositiva o lo que usted nos dijo. Lo que les dije, porque por eso pusimos la tabla. Ya. Me regreso y anoté todo, pero no sé si lo coloqué bien para corroborar. Por eso se las repito para todos. Muy buena observación, porque sí, se los preguntaría que se los dije porque así lo estamos ordenando mejor, ¿sí? Y les va a servir mucho más que la tabla esta como tal. No se prendan esta tabla a como está porque yo la corrijo, ¿ya? Y de hecho pueden buscar tablas actualizadas y casi que vamos a coincidir. Bueno, fiebre. Dengue, 3 cruces, chikungunya, 4 cruces, 1 cruz. Ahí estamos cambiando la de fiebre, ¿sí? Mialgias, vamos a separar mialgias de artralgias, ¿sí? Mialgias, dengue, 3 o 4 cruces, mialgias. Chikungunya, 1 o 2 cruces. Zika, 1 cruz. Artralgias, dengue, 2 cruces, chikungunya, 3 o 4 cruces, y Zika, otra vez 1 cruz. El edema lo dejamos como está. El rash, al rash no es que esté en contra de esta tabla, pero le cambiaría el lugar donde aparece. Rash en tronco, dengue, 3 cruces, así.
en tronco. Chikungunya da, en dengue en tronco 2 cruces, chikungunya en tronco 3 o 4 cruces, o sea, es más marcada el rash en chikungunya, y Zika en tronco le pondría 1 cruz, si mucho, y en miembros, principalmente inferiores, al principio y luego superiores, 3 o 4 cruces. El dolor retroorbital, 2 cruces para dengue, 1 para chikungunya y 2 para Zika. La conjuntivitis, chikungunya podría cruzar con conjuntivitis 1 cruz, pero Zika 3 cruces. Las linfadenopatías las dejamos como están. La hepatomegalia es bastante marcada cuando ya la chikungunya está afectando al paciente, principalmente esto. O sea, esta hepatomegalia no es al inicio de los síntomas, sino estamos hablando que de la mitad de la enfermedad para el final puede haber hepatomegalia. Con Zika no hay. La leucopenia y trombocitopenia, vamos en orden. Leucopenia, para dengue 3 cruces, para chikungunya 1 cruz y para Zika nada. Trombocitopenia, para dengue 3 cruces, para chikungunya 0 y para Zika 0. Y las hemorragias únicamente para dengue. Muchas gracias, ya lo corregí. Bueno, vamos a ver. Esperen, que no logro leer la pregunta completa. Aquí está, vamos a ver. Nunca dije que no pasó, En el Ministerio de Salud, si no estoy mal, solo hay 2 casos reportados de microcefalia durante que tuvimos los picos más grandes de Zika, o que todavía documentábamos demasiado Zika, porque también fue una alerta relativamente grande a nivel mundial con estos casos de Zika, pero sí, no estoy diciendo que no pasó. Les decía mi experiencia donde empezamos a documentar, porque obviamente más que no documentamos, donde empezamos a observar y a darle seguimiento a los pacientes, porque queríamos ver si de verdad esto pasaba. Y en mi experiencia no pasó. En Guatemala en general, si no estoy mal, son 2 o 3 casos registrados, pero que tampoco son concluyentes de que haya sido exactamente por esto. ¿Se puede tener chikungunya más de una vez? No, solo una vez. Igual que Zika. Bueno, ya me pasé 15 minutos de la clase de la doctora. ¿Alguien más? ¿Lick CAE se va a quedar para la reunión o no? Hagamos una cosa, desocúpense con la doctora y me llaman porque no quiero robarles tiempo de aprendizaje por contestar un examen que ya contestamos y que tendremos los resultados inmediatos al nomás que lo revisemos. Entonces, por favor, nos hablamos pasadito de las 12 para ver lo del examen con CAE. Porfa, espero el mensaje de ustedes. CAE, Rubayos, vos tenés mi número, me hablas al WhatsApp, porfa. Yo también tengo su número, Lick. Cualquiera me habla. Rubayos, el hombre de la antigua, ¿está o no está? No está, debe estar en la antigua todavía buscando sus documentos. Bueno, señores, que tengan muy buen día. Nos platicamos más tardecito con CAE y les mando